Con las buenas noches para ustedes. Señor les bendice, mis hermanos. Estamos gozosos de poder compartir en esta noche. Bueno, nos ponemos en pie un momento, por favor. Le voy a pedir el favor a mi esposa y a ustedes también que se ubiquen en Génesis. Vamos al libro de los comienzos, Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Esta noche seguimos estudiando. ¿Cómo se llama el estudio de Génesis que estamos haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Conociendo qué? Los comienzos. Génesis capítulo 3. Vamos a pedirle favor a la pastora Elizabeth que leamos el segmento del verso 20 al verso 24 y oremos por la palabra, por favor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que coloques espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos comprender tu palabra, tu voluntad para nuestras vidas. Entendiendo, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, permítenos, Señor, entender este mensaje, pero no solamente entenderlo, sino ponerlo por obra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de tu palabra. Señor, bendice el portador del mensaje. Pasa un carbón encendido por sus labios, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Toda la gloria es para ti, porque tú eres el Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Siéntense, por favor. Buenas noches para todos ustedes. Bueno, la primera expresión de gracia, de redención, de intervención directa de Dios en favor del hombre, para no exterminar al hombre, está acá. Hablábamos hace 8 días de cómo Adán, de acuerdo al verso 20, logró, por gracia del cielo, entender cuando escuchó de Dios la palabra profética del Señor cuando habló de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y Adán entendió que iba a haber una descendencia que iba a redimir y a recuperar la condición del hombre que estaba perdiendo
o se había perdido por su desobediencia. Adán fue consciente de eso. Y por eso llamó a su esposa madre de todos los vivientes, honrando la bendición especial que Dios puso en las mujeres de poder ser gestoras de vida. Pero miren el 21, después de que Adán hace esa, por gracia del cielo, esa expresión y proféticamente emite esto con el nombre de su esposa, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Y aquí el Señor ya hace una distinción: al hombre y a su mujer. No toma la palabra hombre como género humano, habla del hombre ya como varón, y habla de Eva como la mujer, la esposa de ese varón. Dios entra aquí a manifestar la primera intervención divina en protección del matrimonio. No escuché amén, pero bueno. La primera manifestación del cielo en favor del matrimonio. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿Quién protege el matrimonio? Dios. Ese matrimonio se hubiera podido acabar ahí, pero Dios intervino de una vez en favor de ellos. Y dice: y Jehová Dios, y aquí está hablando del Dios Trino. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Ser Supremo, Dios. No está hablando de la persona del Padre, no está hablando de la persona del Hijo, no está hablando de la persona del Espíritu Santo. Está hablando del Ser Supremo, Dios, como unidad absoluta. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué había intentado hacer el hombre? Cubrir su falta, ¿verdad? Con hojas, haciendo uso de la vegetación. Pero esa acción humana dejaba igual de desnudo al hombre y a la mujer ante Dios. No estaban cubiertos ante Dios. Aquí vemos ya esa intervención de protección y dice: y les hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios necesitaba cubrirlos no solo físicamente, sino espiritualmente también. Ojo, yo no sé si ustedes recuerdan que a uno le cuentan la historia, a veces a uno le cuentan la historia bíblica tergiversada. A mí me la contaron que Dios les había hecho taparrabos con cueritos de un animalito, y que habían usado, porque ellos habían usado hojas de higuera, ¿cierto? Entonces le presentan a uno el dibujito de Eva cubriendo sus pechos y aquí abajo, y el hombre aquí abajo y no más. Ese era el dibujito que a mí alguna vez me lo explicaron así. No. Aquí dice túnicas. Dimensionemos, túnicas. La palabra del original hebreo que se usa para túnicas está hablando de una prenda de vestir que cubre del cuello hasta abajo de la rodilla. Nos cubrió totalmente. Un principio bíblico que está también establecido en el Antiguo Testamento, porque Dios le ordena al hombre y ante toda la mujer cubrirse, ¿cierto? Eso está bíblicamente establecido. Pero aquí la característica está en que murieron unos animales inocentes porque usó pieles, sacrificio. Entonces calculemos, ¿fue un animal grandote? ¿O fueron dos animales grandes? ¿O fueron varios animales? Pero hubo sacrificio, corrió sangre para poderles hacer la túnica. Hay algunos estudiosos que afirman que eran animales grandes porque se dice que esa túnica era una sola pieza, pues, como la que usaba Jesús. Algunos llegan a esa conclusión. El hecho es que hubo sacrificio. Y aquí ya está hablando de algo muy importante: y los vistió. Cuando uno nace de nuevo, Dios nos viste a nosotros con vestiduras de santidad.
Cuando uno nace de nuevo, Dios lo viste a uno y lo reviste de Cristo mismo. Cuando uno nace de nuevo, Dios se encarga a uno de quitarle los trapos de inmundicia. Esas hojas de higuera o esas hojas que usaron Adán y Eva hablan de la imposibilidad humana, de las obras infructuosas de la condición del hombre, de la intención idolátrica, de la intención intelectual, de la intención de porque tengo medios, lo que sea, pero considerando que yo soy capaz de hacer algo por mí mismo. Y aquí nos está diciendo Dios, no, tú no puedes hacer nada por ti mismo, me necesitas a mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Se lo dijo a Adán y Eva con esa acción y nos lo está transmitiendo a nosotros, y la escritura a lo largo de todo el registro bíblico dice lo mismo. No podemos estar alejados de Dios. La palabra dice en Juan que alejados de Él nada podemos hacer. ¿Dice o no dice eso Juan? Desde ese momento Dios le está diciendo al hombre, me necesitas. ¿Cuál es tu soberbia? ¿Cuál es tu orgullo? ¿Dónde queda tu vanagloria? Me necesitas, lo que tú haces no sirve de nada ante mí. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es, pon los pies en la tierra porque el santo soy yo y tú eres un hombre pecador. Ojo con eso. Ojo con eso. No vengas aquí con cuentos religiosos, tradicionales y costumbristas, porque eso a mí no me sirve. Es como yo digo, lo que Dios está citando ahí. Por eso les quitó las hojas y les dio vestiduras sacrificando un animal. Y los vistió. Esas vestiduras toman una connotación muy, pero muy especial. Vamos un momento a Job, por favor, 29:14. Job 29:14. Recordemos que Job está antesito de empezar los salmos. Job está antes de empezar los salmos. (29:14) de Job dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. ¿Me vestía de qué? De justicia. Dios viste al hombre con su justicia, y la primera expresión de justicia de Dios para cubrir al hombre se dio allá en Edén. Unos animales inocentes, no sabemos qué tipo de animal sería, terminaron muriendo. Y los vistió. Los preparó. Atención, mire esto. Quiero que tomen mucha referencia de lo siguiente. Atención. Se presentan Adán y Eva cuando Dios les pregunta, la famosa pregunta de Edén, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta de Edén? La pregunta que consterna al mundo. ¿Dónde estás tú? ¿Cierto? Una pregunta personal, ya sabemos. Ok. Se presentan Adán y Eva, el Señor hace el interrogatorio y empiezan las excusas. Recuerden que la mujer que me diste, la serpiente, ok. Y viene el juicio de Dios, ¿cierto? Y emite el Señor el juicio, ok. Y a esta altura acá, después de haber emitido el juicio sobre el hombre, que fue el verso 19, viene Adán y llama a su mujer Eva y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok. El Señor los viste expresando gracia, expresando favor y profetizando redención.
Y hablando desde Edén, lo que Hebreos señala en 9:12, creo de Hebreos, que dice que sin derramamiento de sangre no hay redención. Dice o no, verifica si es 9:12 de Hebreos que dice eso. Creo que es 9:12 de Hebreos que dice eso. Hebreos señala eso, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no hay redención. Eso que hizo el Señor acá en Génesis, como el primer sacrificio de un animalito, se prosiguió dando durante la ley, cuando se sacrificaban animales para cubrir ¿qué? El pecado, ¿verdad o no? Y se cubría el pecado. Pero ¿qué pasaba? No se quitaba el pecado, se cubría. Aquí el Señor no les está quitando el pecado, les está cubriendo con las pieles. Porque hubo un derramamiento de sangre inocente, se sacrificó un animalito o dos animalitos, lo que haya sido, hubo un sacrificio. Atención a esto. Dios actuó directamente, Él no envió un ángel, Él no envió a San Martín de Porres, Él no envió a San Gabriel, Él no envió a ningún arcángel ni ningún querubín. Dios directamente intervino y Dios directamente sacrificó el animalito y Dios directamente fue quien entregó las vestiduras y los vistió, dice, y los vistió. Dios directamente. Esa es una expresión de que Dios no delega su responsabilidad con la joya de su creación y no delega su acción salvadora para con el hombre. Por eso Jesús vino a la cruz del Calvario. ¿Me estoy explicando? Hebreos 9:22. 9:22. Ok, ¿cómo dice 9:22 de Hebreos? No era 9:12, pero sí terminaba en 2. Era 9 y terminaba en 2. 9:22, ok. Amén. 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ok, perfecto. Entonces Dios es quien interviene directamente. Miren la magnitud de lo que hace Dios por el hombre. Atención, recordemos, en la fase de creación, Dios no se limitó a hablar para que existiera el hombre, ¿cierto que no? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y después sopló su aliento de vida, ¿verdad o no? Además lo moldeó, lo formó, lo hizo, ¿cierto que sí? Ok. ¿Quién actuó? Dios. No delegó en nadie. Cuando el hombre peca, Dios sabiendo todo, pregunta, ¿dónde estás tú? No mandó a nadie a buscarlo, ni mandó a nadie a preguntar. Cuando aparece, Dios directamente emite juicio, Él en la autoridad suprema. ¿Sí están viendo que el protagonista es Dios? El que está en control es Dios. Quien está en autoridad es Dios. Él no está delegando su autoridad. Y ahora, cuando llega el momento, le quita las vestiduras sucias que se pusieron los hombres en su consideración humana que podían presentarse así ante Dios. Dice, no, eso no vale. Sacrificó los animales y los vistió con las túnicas. Directamente Dios. Esto a nosotros nos garantiza también, como dice la misma escritura, que aquel que empezó la buena obra será fiel para terminar esa obra. Dios la empezó en Edén, Dios la terminará perfectamente en la patria celestial. Él está pendiente y está atento. Él no está delegando nada. Alguno podrá decir, pero él delegó en el Hijo. No, porque el Hijo es Dios mismo. Amén. Y los vistió. Ahora, aquí viene algo impresionante, hermano. Verso 22. Y dijo Jehová Dios, el consenso divino. Sigue hablando la Trinidad. El consenso divino. Y dijo Jehová Dios. Y dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Hubo una reunión ahí de la Trinidad. Habla la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Dónde estaba el hombre en ese momento todavía? En Edén. Aún estaba en Edén. Y Dios estaba ahí con él, ¿verdad o no? Ok. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ojo, ahora pues, que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida. Existía la opción de tomar un fruto que se llama del árbol de la vida. Lo hubiese podido tomar. Pero Dios actúa con misericordia. Número 1. Dios actúa con prevención. Número 2. Dios actúa en favor del hombre. Número 3. Para que no se pierda por la eternidad en una condición de pecado. ¿Cómo así? No entiendo. Vamos para allá. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál era la condición del hombre ahí en ese momento, cuando está el consenso divino? ¿Cuál era la condición del hombre? Estaba muerto espiritualmente. Ya había caído, ¿verdad o no? Había pecado. Dios le había tenido que poner una cobertura de pieles, ¿verdad? O sea, si el hombre toma porque podía, Dios no le hubiese podido evitar que dentro del Edén estaba en el jardín y tenía los árboles alrededor. El hombre hubiera podido, bueno, ahora cojo de este árbol, me lo como y se come eso. Y de acuerdo al principio bíblico, hubiese vivido eternamente ¿en qué condición? Separado de Dios, espiritualmente muerto. O sea, que si el hombre come del fruto del árbol de la vida, hubiese quedado igual que Satanás, sin posibilidad de ser redimido para vida eterna. ¿Me estoy explicando? Dios está diciendo que el hombre tiene la opción, el libre albedrío, la voluntad, la posibilidad de actuar en ese momento en él y tomar de ese fruto, porque Dios le había dado esa potestad, que todo, ¿cómo de todo? ¿Verdad o no? Ok. Y viva para siempre. Y entonces aquí viene la acción de autoridad de Dios, pero de sabiduría, misericordia y gracia de Dios para con el hombre. Y ahí estamos nosotros incluidos. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y lo sacó Jehová. Esa palabra y lo sacó, del original hebreo, transmite una acción de echarlo de ipso facto, una acción judicial de despido, fuera, sin opción. No es, venga Adán, por favor, ¿te sabes? No, por favor, considéralo, piensa, es que mira Adán, la verdad es que la embaraste, por favor, sal. No quiero, no, hermano, no, es una acción contundente, fuera, expulsado. Por eso, ojo con esto, en Romanos 3:23, si estoy bien, dice la palabra que el hombre, ¿cómo es que dice aquí en Romanos 3:23? Que no me acuerdo bien de memoria. Que el hombre fue expulsado, fue destituido de la gloria de Dios. Eso dice, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Entonces Pablo toma esta acción y dice que fue destituido de la gloria de Dios. Entonces hay dos contextos. Atención, hay dos contextos. Nosotros entendemos perfectamente la palabra destituir. Cuando una persona es destituida de su cargo, qué pena, caballero, a partir de ese momento usted ya no trabaja más acá, destituido está fuera. ¿Verdad o no? No tiene opción, destituido está. Declarado insubsistente, destituido, hasta luego, no vuelve a entrar aquí. Así es sencillo. Eso es una manera de entenderlo. Pero en el original griego tiene una acepción esa expresión que conduce, y es la más aplicable teológicamente, y es que cuando dice y fue destituido de la gloria de Dios, quiere decir no alcanzó el objetivo para el cual debía o estaba establecido. Me estoy explicando. El objetivo era permanecer santo y fracasó.
Por eso fue destituido. Esa palabra destituido quiere decir no alcanzó el objetivo. Es como quien va a saltar 3 metros y justo alcanza 2,90. Se fue al vacío. Pues estoy explicando. De hecho, Elvis Carballosa, en una explicación que hace de esto, él usa ese ejemplo. Dice, hay un espacio, él habla de 10 metros, yo lo voy a usar con 3. Hay una distancia de 3 metros, pero hay un foso ahí. Hay un foso. Y hay que saltarlo. Y va el primero y ¡pim! 2,70 al foso. Va el segundo, 2,80 al foso. Va el tercero, 2,90 igual al foso. Tiene que superar los 3 metros. Y destituido la gloria de Dios quiere decir, no llegó a los 3 metros, no pasó. Esto es equivalente. Entonces, yo ya ahora entiendo más lo que este hombre explica del original griego, porque este hombre habla griego muy bien, el griego bíblico. De hecho, Elvis Carballosa, cuando está predicando, cuando está enseñando, usa una Biblia en griego directamente. Y él toma desde el griego lo que está explicando. Cuando él explica esto, y cuando yo voy a estudiar esto en Génesis y encuentro que en el original griego, en el original de Génesis hebreo, dice que y lo sacó Jehová. Esa palabra sacó implica expulsión de isofacto. Entonces hace coherencia con lo que Pablo toma en griego. Me estoy explicando, hace coherencia. Expulsado de isofacto. Dios no le dio opción de nada, hermano. Cuando pecamos no tenemos opción si no hay arrepentimiento. Pero aquí la condición es más grave aún, porque el hombre había quedado separado de Dios y muerto espiritualmente. La única opción no es decir, Dios perdóname, no, la única opción válida es Jesucristo. El camino único se llama Jesucristo. El plan único de Dios se llama Jesucristo. El plan de redención se llama Jesucristo. Por eso Dios expulsa, lo saca del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, lo sacó, asuma las consecuencias de su desobediencia. Muerto espiritualmente, y ahora mira a ver qué va a hacer. A sufrir y va a trabajarse. Alejado de Dios. Y asumiendo la responsabilidad de sus actos, las consecuencias de sus actos. Dios lo cubrió por una muestra de gracia, de favor, de misericordia, y lo mandó al mundo. Lo envió a asumir las consecuencias de su falta. Los envió para que afrontaran las consecuencias de su desobediencia. ¿No nos pasa muchas veces así? ¿Cuántas veces desobedecemos y nos toca afrontar las consecuencias de la desobediencia? Hoy, muchos hoy, después de muchos años, estamos afrontando consecuencias de nuestra desobediencia. Total, a través de los años. Al cabo de los años, cuando pasan los años, recuerda uno el bambuco. Yo también tuve 20 años, pero ya no hay manera de devolver el tiempo. Jóvenes, sobre todo los jóvenes, piensen en eso. Jóvenes, piensen en eso. No se queda uno en 20 años. La vida avanza y hay que asumir las consecuencias de los errores. Eviten los errores, porque Dios nos advierte. Y hay mucho testimonio alrededor de hermanos en la fe que nos dicen por ahí no es. Ya después de haber pasado los 50, 60, 65, uno dice, ya mira uno atrás y le da uno nostalgia. Ejemplo, voy a tomar mi propia vida como ejemplo. Cuando yo terminé bachillerato, sexto bachillerato, yo soy uno de los pocos estudiantes que pueden decir que tuvo 4 opciones para ir a estudiar después del sexto bachillerato. Yo tenía 4 opciones para estudiar. Tenía cupo en el SENA porque me inscribí, tenía cupo en el SENA. Tenía cupo en el Instituto Electrónico de Telecom, tenía cupo en la Universidad Distrital porque tenía cupo por mi puntaje y tenía cupo en la Universidad Nacional.
para donde quisiera. No muchos pueden decir eso, ¿o no, mami? No muchos pueden decir eso. Yo fui bendecido con eso. Y tomé la decisión de irme a estudiar a la Universidad Nacional, Ingeniería Eléctrica. Pero tomé la decisión de ir a estudiar a la Universidad Nacional, pero me pasó justamente lo que les estoy diciendo. Me olvidé que había un futuro y me dejé influenciar de los amigotes de la cuadra y perdí mi cupo en la Universidad Nacional por indisciplinado y descuidado. Me cambié de carrera pensando igual. Me dejé influenciar totalmente de mis amigotes, porque de mis amigos de cuadra ninguno fue a la universidad, yo era el único que estaba en la universidad. Y de mis amigos de cuadra ninguno me alentaba, ojo, ninguno me alentaba a estudiar, ninguno me decía, hermano, ¿usted qué hace aquí con nosotros? Vaya, estudie, hombre, vaya, aproveche la oportunidad que nosotros no estamos estudiando, usted sí, saque la cara por el grupo, por el grupo. No, antes me llevaba más a beber, a parrandear, me dejé influenciar de mala manera. Finalmente terminé estudiando en la Universidad Distrital, por una carrera diferente de Ingeniería Electrónica, que era donde yo tenía el cupo. ¿Me estoy explicando? Dios tuvo misericordia conmigo, pero igual terminé una carrera. ¿A qué voy? Hoy, yo pongo el retrospectivo de mi vida y digo, hombre, ¿cómo tiré tanto tiempo? ¿Cómo cometí tantos errores? ¿Cómo no aproveché la oportunidad de haber estudiado en la universidad como tal, cierto? Me hubiera graduado de ingeniero electricista, hubiese podido hacer una especialización, una cantidad de cosas, y no lo hice. Incapacidad intelectual, no. Incompetencia por indisciplinado, que es diferente. De mis amigos, hoy día ninguno queda. Ninguno. Uno se metió a la mafia, no sé si está vivo todavía. Otro se metió en negocios ilícitos, estaba en picho plata, como se dice vulgarmente, pero con negocios ilícitos. Otro yo no sé dónde andará. ¿Dónde quedó? Y yo tuve la oportunidad de estudiar y no la aproveché. Pero por misericordia de Dios, después tuve una reacción e hice algo por mi vida y fui a estudiar, y me tocó estudiar de noche y no de día, asumiendo cargas innecesarias, pero igual, gloria a Dios que terminé una carrera. Pero hubiera sido mucho más fácil mi vida si las cosas las hago en orden desde un comienzo. Dios preparó a Adán y a Eva para sacarlos al mundo. Y con esto le sacó a la humanidad de su presencia, porque la humanidad quedó afectada por la desobediencia de Adán y Eva. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, a asumir cargas, trabajos adicionales, etcétera, por irresponsable. Ahora, ojo con esto. Dios está haciendo eso porque Dios está ahí aplicando. Cuando dice la palabra que lo echó, lo sacó Jehová del huerto del Edén, Dios está dando los pasos correspondientes para honrar lo que está diciendo y proclamando en Génesis 3:15. Ojo, esto es coherente con Génesis 3:15, totalmente. Lo sacó. No había otra manera de que existiese la simiente de la mujer, y no había otra manera de que existiese la simiente de la serpiente, sino tenía que estar fuera de Edén, fuera de la gloria de Dios, alejado totalmente, muerto espiritualmente y con todas las consecuencias propias del pecado, bajo la maldición de Dios sobre la creación, sobre la serpiente, la mujer y el hombre. Me estoy explicando. 24. Echó pues fuera al hombre. Ojo, ahí todavía es más contundente. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Ojo, ¿qué necesidad tenía Dios de poner querubines? ¿Qué necesidad? Lo que está citando la escritura ahí es que Dios entendía que Adán y Eva estaban en la nostalgia de lo perdido.
y querían volver adentro. Miraban atrás. ¿Cómo fue que perdimos esto? ¿Cómo la embarramos de tal manera? Y pensaron, Dios sabía que querían volver. Y sencillamente no pueden volver. Puso querubines, pero no solo eso. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa espada habla de la justicia de Dios. No daba, cuando esa expresión desde el hebreo, cuando habla de que se revolvía por la vida, está diciendo una espada que se mueve de tal manera que no existe la más mínima posibilidad que alguien la supere. Y el que trate de superarla es afectado por la espada, la justicia de Dios. Lo que está diciendo la escritura ahí es que ningún hombre puede volver a Dios por sus medios. La justicia de Dios, el hombre no la puede superar si no se acoge a la ordenanza de Dios. Eso es lo que está diciendo la escritura. El plan de Dios ya estableció una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente. Por tanto tenía que cumplirse y estaba en desarrollo ya ese plan de salvífico. Pone querubines, y los querubines son los guardianes de la santidad de Dios. Dentro de la creación angelical, los querubines son los que están al lado de Dios, son los que cuidan la santidad de Dios. Eso está diciendo que Adán pensó en volver. Y pone la espada que habla de la justicia de Dios para decirle a Adán, tú no puedes volver. Y decirnos a los hombres, por tus méritos no puedes venir a mí. Y muchos hombres creen que van a Dios por sus propios méritos y se autoengañan. Por eso hay tanta gente engañada en muchas partes, que creen que están bien con Dios. Y por eso ahí se está proyectando lo que la palabra habla en Mateo 7, 21 al 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, y yo les diré, no os conozco, hacedores de maldad. Esto es duro, hermano. Les estoy resumiendo esto. Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo mismo. Ahí se está hablando ya. Es una sombra clarísima de la necesidad de la cruz, de la obra de la cruz y de la acción del hombre que para volver a estar en conexión con Dios, en coinonía con Dios, en reconciliación con Dios, necesita mirar a Jesucristo y atender a Jesucristo, escuchar a Jesucristo y decirle sí a Jesucristo. Pero atención, lo que está diciendo acá la palabra ahí en Génesis es que el hombre necesita escuchar a Jesucristo y decirle sí a Jesucristo desde los términos de Jesucristo, no desde el contexto que nosotros creemos entender. No sé si me estoy explicando. Porque muchas veces uno adapta el evangelio a su acomodo, a su necesidad o a su interés. Y no, es según los términos de Dios. ¿Quieres volver a esa relación con Dios? Tienes que superar esa espada que se revolvía por todos lados y tienes que superar los querubines. ¿Cómo lo haces? Con Jesucristo. No tienes otra. Por eso hay que nacer de nuevo, mejor dicho lo que está diciendo la Escritura. Para que tú puedas superar los querubines, que es la justicia de Dios, la espada revuelta y los querubines que cuidan la santidad de Dios, necesitas el único camino que se llama Jesucristo. En los términos de Dios, en los tiempos de Dios, en el plan de Dios, en el calendario de Dios, en la línea de tiempo que solo Dios ha establecido. Y no nos podemos adelantar a ella. No hay manera de adelantarse a ella. Por eso Dios nos puso a nacer en este país llamado Colombia, para los que somos colombianos.
A mí me correspondió el 26 de abril de 1960 en el hospital La Ortúa, un martes a las 2 de la mañana. Me cuenta mi mamá. A mí me correspondió ese día nacer en este bello país. Listo, el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Alguna vez yo me preguntaba, años atrás, yo me preguntaba, ¿y por qué no nací en Estados Unidos rubio de ojos verdes? ¿Por qué no nací en Inglaterra o en Alemania? No, me tocó en Colombia, en Sudamérica. Listo. Ya. Ahora lo entiendo, el plan de Dios. No es para qué negar uno su origen, su llamado, su condición. Dios los bendice así. Amén. En el plan de Dios. Después de esto, viene algo interesante. Está el hombre ya afuera. Ha iniciado su vida conyugal de familia. Tiene su hogar, su casa, Adán y Eva. Habían sido bendecidos por Dios, ¿verdad? Están expulsados de Edén. Están afrontando ya las consecuencias de su nueva condición, separados de Dios. Y dice el verso 4:1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ojo. ¿Por qué no nació el primer hijo de Adán y Eva en Edén? ¿Nos hemos preguntado eso? La desobediencia de Adán y Eva causó que sus hijos ya no pudiesen nacer bajo la gloria de Dios. Porque el plan de Dios era que nacieran ¿dónde? En Edén, bajo la gloria de Dios, y también caminaran con el Señor, y también fueran bendecidos por escuchar la voz de Dios de manera directa. Pero los padres en desobediencia afectaron esa oportunidad para sus hijos. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, nosotros como padres, en nuestras acciones, podemos estar afectando bendiciones de nuestros hijos por nuestras decisiones. Nuestras decisiones, con toda certeza, afectan a nuestra casa, a nuestra familia y nuestros hijos. Nuestras decisiones como consecuencias. Por eso el primer hijo y los hijos de ellos nacieron ya en el mundo, y nacieron en una condición del mundo, alejados de Dios y muertos espiritualmente. Gloria a Dios por estos pequeños, que desde pequeños pueden estar conociendo la palabra y recibiendo de la gracia de la palabra. A mí me tocó como a los 40. A ellos les tocó de pequeñitas. No sé si desde el vientre, no sé, pero les tocó por lo menos pequeñitas. Gloria a Dios por eso, nenas, de verdad. Es una bendición del cielo que ustedes puedan conocer de Cristo y saber de la palabra tan pequeñas. A mí me tocó a los 40 años, cuando tenía 40. Pero no estoy... Yo me pregunto a veces, ¿por qué a los 40, Señor? ¿Por qué no antes? Era el plan de Dios, ¿qué hago? Era el tiempo de Dios, efectivamente. Pero gloria a Dios por ellos que conocen tan pequeños. Gloria a Dios por aquellos que desde el vientre de mamá están siendo gestados bajo la cobertura del Espíritu Santo y el Evangelio. Por nuestros hijos tuvieron esa bendición desde el vientre de mamá. Les podíamos bendecir en el vientre de Elizabeth. Y así sucesivamente. Pero igual hay un momento para estar en esa relación con Dios. Pero también si somos desobedientes y no atendemos lo que el Espíritu Santo habla, afectamos a nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo duro acá? Que esas consecuencias son irreversibles. Dios nos perdona, pero las consecuencias
Adán y Eva no podían revertir lo que hicieron. Sus hijos nacieron en una condición de separación de Dios, aunque sabían de Dios, conocían de la existencia de Dios, sabían del testimonio de papá y mamá sobre Dios. Era Dios, Adán y Eva les hablaban de la gracia de Dios, de cómo el Señor los cubrió. Claro que sí, pero igual nacieron ¿dónde? En el mundo. Esto es un llamado a reflexión, hermano, hermana, de la responsabilidad que tenemos con los nuestros hijos y nuestra descendencia, que va más allá de nuestros hijos. Porque nosotros debemos pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos y en la descendencia que va más allá de ellos. ¿Por qué? Porque lo que está en Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. ¿Cuántas generaciones se presentaron antes de que llegase Jesús? Pero Dios tuvo misericordia y actuó en coherencia con su amor y su gracia, con su favor para con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para guardarnos, hermanos, porque estábamos en el plan de Dios. Tan cierto es eso que Pablo dice lo siguiente en Gálatas. Vamos a Gálatas un segundo. Aleluya. Vamos a Gálatas. Estamos hablando de Pablo, quien era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y que después fue Pablo. Gálatas capítulo 1, 15, si estoy bien. Miren, dice ahí 1:15 de Gálatas. Atención. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Saulo de Tarso estaba apartado por Dios desde el vientre de mamá. Más aún, desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra lo señala así. Escogido fui en el amado, ¿verdad? Eso dice Efesios. Y dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, cuando agradó a Dios, un día Dios se reveló en Saulo, que es lo que dice Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, cuando iba camino a Damasco. Pero desde el vientre de mamá, Saulo ya estaba en la agenda de Dios para que un día se encontrara con Jesucristo. En el plan de Dios, cuando Dios saca a Adán y a Eva y los expulsa, en la agenda de Dios está que de la descendencia de Adán y Eva estuviese Cristian, estuviese Tatiana, estuviese cada uno de nosotros, y un día nos íbamos a encontrar con Él directamente. Ingrid, Tatiana, Pancha, Arevalo. Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo de los nombres completos. Cada uno teníamos agendado ese día. Porque Dios, por eso cubrió con esas vestiduras de pieles a Adán y Eva, y por gracia lo sacó, para que un día el plan de redención proclamado en Génesis 3:15 se pudiese cumplir en la cruz del Calvario. Aleluya. O si no, estaríamos condenados por la eternidad, alejados de Dios y sin posibilidad alguna de volver a esa relación íntima con el Señor. Amén, gloria a Dios. Definitivamente Dios es Elohim, nuestro estandarte. Él es nuestro todo. Yo espero, mi hermano y mi hermana, que usted haya entendido el plan divino, el plan de salvación, cómo desde el libro de los comienzos se establece que es necesario un derramamiento de sangre. Y hubo allí el primer derramamiento de sangre para sacar la piel de los animales y cubrir al hombre y a su esposa, Eva.
cubrir pecados. Pero cuando nace el Señor Jesucristo, que es la promesa de Génesis 3:15, hay un derramamiento de sangre, el último y definitivo. La sangre del Cordero perfecto, inmolado, que nos limpia de todo pecado, que hace no cubrir, sino remitir, quitar el pecado. ¿Y qué tiene que hacer usted y yo? Confesar al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Y qué esperamos? Compartirle a otros eso que ustedes han aprendido hoy. No es solamente invitar a la persona porque Dios hace milagros, porque Dios sana. No, es porque tenemos que ser restituidos dentro de la gloria de Dios. Porque por un hombre, Adán, fuimos destituidos, pero por un hombre, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, somos restituidos a la gloria de Dios. Nosotros como pastores confiamos que ustedes hayan entendido y con más ahínco y con más fuerza puedan compartir el Evangelio, el único camino, Jesucristo. Él es el único camino, es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es palabra rema, palabra revelada a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que fijes esta palabra en nuestra mente, es decir, en nuestro corazón, que nos permitas meditar en ella, que podamos rumiar esta palabra, pensar y repensar, pero que podamos sacarla, vivirla, compartirla con otros. No se quede callado, hable palabra de Dios, hable Biblia. Señor, te damos gracias por esta palabra, por esa venda que nos ha sido quitada, Señor. Gracias porque tú has destapado nuestros oídos, Señor, pero no queremos salir como llegamos. Queremos pedirte, Señor, que con tu Santo Espíritu nos ayudes a ser instrumentos de tu paz. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Llena nuestra boca. Señor, que no perdamos ninguna oportunidad de compartir. Que seamos capaces, Señor, si nos da miedo, quita todo temor. Suelta, Señor, esas lenguas, esas gargantas, Señor, para que podamos hablar tu palabra. Porque hoy hemos entendido que fuimos destituidos, pero entendemos que a través del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hemos sido restituidos para la gloria de Dios. Señor, gracias porque hace más de 2000 años se pagó un precio de sangre, hasta la última gota se derramó y fue por amor. Gracias, Señor, porque en tu plan perfecto que se gestó desde el libro de los comienzos, nos damos cuenta que la cruz no fue un error, sino que estaba planeado. La promesa, Génesis 3:15, la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, y la serpiente apenas herirá su calcañar. Señor, gracias por explicarnos
en qué hemos creído y en quién hemos creído. Gracias por ese plan, porque tú nos has amado con amor eterno, porque aún en el vientre de nuestras madres tú ya nos habías escogido, nos escogiste, nos llamaste, nos estás equipando y nos vas a enviar. Para ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.